Bienvenido, Martín Lustó, un placer tenerte acá. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todo Hacía muy rato bien. que no venía, creo que hacía 9 meses que no me invitaban. ¿En más o serio? menos. Sí, así que un placer estar acá. Bueno. Había proscripción, si querés lo charlamos. No me invitaban, no sé, me acaban de invitar, muy contento de estar acá. ¿Cómo analizás en clave política, si querés, y por qué no económica, la decisión de hoy de cerrar de vialidad y de modificar toda esa estructura que incluso también incluye modificaciones, valga la redundancia, a la CNRT con nombre nuevo? A ver, más allá de los casos de corrupción que fueron públicos, la estructura general de todo ese sistema es muy ineficiente. ¿Ustedes saben cuántos empleados tiene Vialidad? No. 5.300. ¿Son muchos o pocos, digo, para lo Son que hacen? muchos, son muchos, hay gente capacitada, pero no es la mayoría de la gente capacitada. Y vos para planificar la distribución de rutas que tenés que ampliar, que ya no funciona, necesitas gente capacitada. Por ejemplo, no hay econometristas, no hay gente que mida cuánto tránsito va a pasar, cuál es el costo de eso. Entonces es una estructura que requiere ser modificada. Entonces veo como acierto la preocupación de decir esto así no funciona, entre otras cosas porque creo que lo describía bien Plasencia antes, que es una suerte de coto de casa político donde cada uno de los gobernadores e intendentes van en busca de su propia obra, que muchas veces no es eficaz para la totalidad del sistema. Por ende, el sistema total de la Argentina de rutas es caro de mantener, porque no está diseñado a través de mucho tiempo de una manera óptima. Dicho esto, tenemos, si contamos lo pavimentado, más de 30.000 kilómetros de ruta. Hay una parte que se va a concesionar. Veremos cómo funciona. Veremos cuánto tiempo tarda en ser concesionado, veremos con quiénes participan, veremos cuándo se adjudican. No hemos tenido tampoco en el pasado la mejor de las experiencias, muchas veces. Y después está todo el resto que hay que mantener. Entonces lo que a mí me preocupa es una explicitación de que es algo que no funciona. ¿Qué es lo que se está construyendo que va a funcionar? No lo veo eso por ahora. Como en muchas otras cosas, el gobierno dice esto no funciona, es ineficaz, hay demasiada gente, pero después lo que hace es dejar esa estructura por ahí y tratar de encontrar otra solución. En muchos casos, todavía eso no lo vemos. Pervive lo anterior y lo nuevo todavía no termina de arrancar. Acierta en el diagnóstico, pero después no hay, según tu mirada, una solución frente a ese problema. Creo que como muchas cosas, sí. Es que Como no muchas debe ser otras fácil. cosas que se han contado, esto no sirve, no sé, antes decían no sirve la televisión pública, no sirve Telam, no sirve el INTI, no sirve el INTA, no sirve el INCA. Bueno, pero ¿cuál es la discusión de cómo servirían esas cosas? Una vez Martín Cohen en la Feria del Libro dijo, si hubiera, por ejemplo, en cultura, si hubiera una definición de nosotros queremos hacer una cultura libertaria, se estaría debatiendo un modelo de qué cosas se financian. Pero lo que están diciendo es no queremos esto. Y mientras tanto esas estructuras perviven. Ustedes miren los datos de empleo. Cuando uno mira los datos de empleo, se perdieron 500.000 empleos formales. Hay 300.000 que son monotributo social y no pasaron al monotributo habitual, al normal, al formal. De los otros 200.000, 192.000 para ser exactos, el gobierno dice que hizo un ajuste enorme en el sector público. 1/3 es caída del sector público, 2/3 es caída del sector privado. 120.000 empleos más o menos se perdieron en el sector privado. Y de los 60.000 que están, más o menos, hablando en números redondos de caída del sector público, no sabemos cuáles son nacionales, cuáles son provinciales, cuáles son municipales, vemos el dato agregado. Entonces yo lo que digo, hay mucho relato permanente de cuánto mejor está haciendo el Estado. Yo veo que el Estado ha hecho algo enorme para el sector privado de los argentinos, que es bajar la inflación. Sí. Que es algo que, si no, te molesta todo un proceso de toma de decisiones para una empresa o te genera angustia a una familia. Pero después, en términos de mejora profunda del Estado, todavía no veo. Y creo que eso es un problema, porque los países crecen cuando tienen un mejor Estado, más chico, más grande, pero cada vez mejor, y cuando también tiene un tipo de cambio competitivo. La historia de Argentina en los últimos 50 años es que solo creció cuando se hizo el Estado mejor o cuando el tipo de cambio era competitivo. ¿Este tipo de cambio no es competitivo? No, no es competitivo. ¿Por qué? Ni siquiera con la suba reciente. Más cerca de 1.300. Lo estamos viendo. Miremos lo que pasa en un montón de sectores. Primero, el consumo masivo sigue desplomado. Uno dice, rebota un poquito, cae al otro, pero en términos de la distancia con lo que venía pasando antes, está 10 puntos por debajo. El sector metalúrgico está 12 puntos por debajo de lo que tenía antes de que arrancara el gobierno. ¿Por qué no es competitivo el tipo de cambio hoy?
Bueno, estamos viendo que le cuesta a una parte enorme de la economía traccionar, competir con importaciones o exportar. Entonces vemos que aquellos lugares donde Argentina no tiene una ventaja competitiva clarísima, petróleo y gas, minería que le cuesta, la agricultura, que también está empezando a tener algunos problemas, porque hemos visto, fíjate que estamos teniendo pedidos de quiebra o de reestructuración en petróleo y gas, en el campo agropecuario, Bioceres el otro día, los Grobo. Entonces, pero no está flotando el dólar, Martín. ¿No está qué? ¿No está flotando el dólar? No, hay un montón de intervenciones de distinto tipo. Primero, no está abierto el cepo, está abierto el cepo para las personas. Bueno, teóricamente a fin de año, lo dijo el propio presidente, debería terminarse la intervención. Pero digo, hoy hay cepo para, no sé, querés mandar dividendos afuera, hoy tenés cepo para las empresas. Amén de eso, tenés intervención de distinto tipo. Tenés intervenciones financieras en el futuro y tenés intervenciones financieras comprando y vendiendo bonos. Hay intervención. Es un mercado de flotación sucia donde todavía tenemos controles de cambio. Que las personas no lo sentimos porque como tenés que pagar, no sé, tu tarjeta de crédito, podés comprar los dólares o cuando te querés ir de viaje podés comprar los dólares. Ahora recién... en un camino de salida del cepo, porque... Convengamos que el cepo no es bueno para una economía sana o que quiera retornar a lo que es el funcionamiento de una economía productiva. Volver a pensar en atrasar el tipo de cambio por los que no lograron desarrollar la competitividad, ¿no es estar como en un círculo de nunca acabar en la Argentina? ¿No hay que llegar al punto donde puedan competir las empresas? Yo pienso que es un poquito al revés. Antes yo estaba diciendo que cuando uno mira los últimos 50 años en la Argentina, Argentina no creció en el ingreso por habitante. Solo creció en 2 periodos. En los 90, porque vos hiciste el Estado mejor, pero con un tipo de cambio fijo y cada vez más atrasado. Pero el impulso de hacer el tipo de cambio mejor, perdón, el Estado mejor te permitía igual competir hasta que dejaste de mejorar el Estado. Y el otro periodo en el que creciste fue 2003-2011 con un tipo de cambio muy, muy competitivo, pero hiciste el Estado cada vez peor. En mi opinión, Argentina necesita, para tener desarrollo sustentable en el tiempo, tener tipo de cambio competitivo y al mismo tiempo mejorar el Estado. ¿Qué es lo que veo hoy? ¿Por qué digo que eso no está pasando? Para mí, no estás mejorando el Estado, salvo, como dije antes, la baja de la inflación es una mejora muy importante para el sector privado. A ver, hagamos un punto ahí. Si hay un tipo de cambio competitivo, eso también significa una devaluación y esto puede también generar traslado a precios. Y ahí entra la variable inflación. Por eso digo que es al revés. Primero, ¿qué quiere decir? Para mí es importante sostener un tipo de cambio competitivo. ¿Por qué? Porque este es un país en donde hay un montón de problemas. Vos tenés más impuestos, vos tenés menos financiamiento, vos tenés peor infraestructura, vos tenés leyes laborales peores. Entonces, si vos me bajás mucho el tipo de cambio, me haces la competencia todavía mucho más dificultosa con cualquier producto que viene del exterior o cuando yo quiero exportar. ¿Cuál es el problema? ¿Cuándo ocurre la devaluación? La devaluación no ocurre cuando tenés un tipo de cambio competitivo. La devaluación ocurre cuando vos atrasás el tipo de cambio. Y este es un gobierno que con un dilema, y yo reconozco ese dilema al principio, eligió el camino de atrasar severamente el tipo de cambio. Eligió. ¿Cómo fue el plan económico? De manera muy esquemática. Hubo una devaluación. Esa devaluación generó un alza de la inflación. Con el alza de la inflación, vos pudiste hacer un ajuste fiscal. Una cuarta parte de la mejora fiscal fue sobre los jubilados. Es decir, de la mejora del resultado fiscal, una cuarta parte lo explica el ajuste a los jubilados. Pero has tenido ajuste en el sector público, has tenido ajustes en la educación, has tenido ajuste en la salud, has tenido ajuste en el mantenimiento de los corredores viales, has tenido ajuste en todo tipo, en todos los lugares porque te subieron los precios, pero vos dijiste, como no tengo presupuesto, no acompaño esa suba de gasto. Entonces vos usaste la devaluación y la inflación para ajustar. Y conseguiste un resultado fiscal que es el que tenés hoy. Por otro lado, vos controlaste el precio del dólar y controlaste la tasa de interés. Entonces atrasaste el dólar y los ahorros de todos nosotros, si alguien tenía ahorros en dólares, hoy puede comprar muchísimo menos. Si tenías un plazo fijo que habías ahorrado y lo tenías cuando arrancó el gobierno, también tu plazo fijo vale y compra Ahora, menos. El gobierno te puede decir, bueno, pero tu sueldo en dólares vale más, esa misma jubilación en dólares vale más, el cálculo que hacía Alberto Fernández con la jubilación era todavía más ruinoso para los jubilados. Pero cuando Cristina ponía control de cambios y el dólar estaba también atrasado, decía que el dólar o el salario en dólares era el más alto de Latinoamérica,
Para mí, si lo que tengo que comprar también es el supermercado más caro de Latinoamérica, no me sirve para nada. Ese es un buen punto, Martín. Entonces, yo veo que eso pasa hoy. El presidente puede decir, hoy los jubilados ganan más en dólares que antes. Sí, pero la canasta de los jubilados en dólares pasó a muchísimo más que antes. No, y la canasta de los jubilados, aparte, hay que contarla con el cálculo que hace Defensoría de la Tercera Edad, que incluye medicamentos, que incluye un montón de variables que no las tiene. Te subieron los otra persona. Medicamentos más del doble que subió la inflación. Te subió el alquiler el doble que subió la inflación. Te subió la luz 6 veces. Te subió el transporte 6 veces. Te subió el gas 5 veces. Ahora, entonces, lo que hay es una pérdida de consumo. Que hacer algunas correcciones en términos sin de ninguna duda, transporte, por ejemplo. Sin ninguna duda. Por eso lo que digo es que el gobierno muchas veces, frente a dilemas, elige. ¿Cuál es el dilema? Necesito atrasar el tipo de cambio para bajar la inflación más rápido, pero ese tipo de cambio me provoca lo que está pasando hoy, es que la economía le cuesta traccionar y le cuesta producir. Ahora, ahí tenés dilemas. El gobierno elige. Cuando tiene un problema fiscal, el gobierno elige ajustar a los jubilados, pero elige, por ejemplo, en la ley bases, que los que tienen mucho patrimonio en la Argentina pudieran pagar por adelantado con una rebaja enorme y estabilidad fiscal por 15 años. Elige que a las pymes les sigue cobrando lo mismo, pero a las grandes empresas que entran al RIGI le baja el impuesto a las ganancias, el IVA, ingresos brutos, le baja débitos y créditos, le baja ganancia mínima presunta, le saca las retenciones. Entonces no es un trato igualitario, uno elige. Este gobierno elige por unos sectores, por sobre otros, a pesar de que el presidente dice que no le gusta la elección, pero eligió las grandes inversiones, que todavía está por verse porque vienen todavía en cuentagotas, y privilegiar a los que más tienen. Cuando uno mira otra vez el paquete fiscal y el paquete de ley bases, eso es lo que vemos. Martín, vos recién te referías a los precios en el sentido del poder adquisitivo, ¿no? De que independientemente de que estén en dólares más altos los salarios, lo que compran en Argentina a veces no alcanza y la gente dice no llego a fin de mes. En ese combo, por un lado, pueden estar los servicios, que cuando uno analiza la inflación de 2023 a esta parte, subieron mucho más que el salario y que la inflación en promedio. Eso tiene sentido. Pero también ves que hay ciertos precios de industrias locales que están mucho más arriba que lo que vos encontrás esos mismos productos en el exterior. Y una parte de la explicación tal vez es el costo argentino, pero la otra es que había muchas industrias o precios locales que estaban apalancados en la ventaja de una Argentina cerrada. Sin ninguna duda. Entonces, ¿por qué el resto de la población tiene que seguir financiando industrias que no son competitivas, que tienen márgenes grandísimos y tienen que acostumbrarse o conformarse a productos de menor calidad a más alto precio? No lo tiene que hacer. Porque ahí hay un punto también. No lo tiene que hacer, pero expliquemos cómo es eso. Yo hace mucho tiempo, cuando Moreno tenía trabadas las importaciones, me compré un scooter. No me lo entregaban porque Moreno trabó las importaciones. El scooter que yo me compré tenía mejores frenos que lo que hacían en ese momento nacionalmente. Quiere decir que si alguien me protege artificialmente, todos consumimos cosas que son peores y más caras. ¿Sí? Eso por un lado. O sea, ahí estás de acuerdo con mi ley. Sí, estoy de acuerdo. Ahora, ¿cómo funcionan? Dos elementos que son muy importantes. ¿Qué hacen los países? Los países protegen en algún momento y le dicen contra la protección, yo en X tiempo quiero que hagas las cosas mejor que otros países y ya no te tenga que proteger. Yo no puedo proteger una industria 50 años. Entonces vos mirás, ¿por qué Japón en un momento fue el lugar de donde se construía la vanguardia de autos del mundo, fabricaba? ¿Por qué? Porque protegieron al principio, pero le dijeron, yo te protejo determinada cantidad de tiempo, te pongo recursos a disposición y mañana vos tenés que exportar. Corea, con los autos, lo mismo. China, lo mismo. Pero es una idea de hacia dónde quiero ir. No puedo proteger todo el tiempo. Ahora, hay algunas industrias que son hipercompetitivas en la Argentina, o algunos sectores hipercompetitivos. Suponete, petróleo, gas y el campo. Hay otros que no, ponele, textiles. Hay otros que están en el medio. En el medio. Si yo atraso el tipo de cambio, a los del medio los mato artificialmente. ¿Se entiende? Pero está flotando el tipo. ¿Por qué no sube a los 1.400? Bueno, entonces? Por ejemplo, ahora está flotando, está subiendo y está controlado. Otra vez, ¿cuáles son esas operaciones que vos decís que distinguen a esta flotación para ponerle el adjetivo sucia? No es una flotación pura. Cada vez que el gobierno ve que hay un problema, por ejemplo, cuando iba a liberar el cepo para las personas, dice, voy a hacer operaciones para bajarlo
coyunturalmente o para dar una señal al futuro, pero vende. Pero tu solución también sería intervenir, porque sería dejar de intervenir para que el dólar suba. Dejar de intervenir Vos para decís, que el pero dólar vos suba decís es intervenir, no. No, pero vos decís, No, yo lo que digo es otra cosa. que el dólar tiene que ser más competitivo. Eso es devaluar. Yo lo que digo es que Vos sugerís que devalúen. No, yo lo que estoy diciendo es que este gobierno se metió en un brete, porque atrasó el tipo de cambio de más, producto de cuánto énfasis le quiso dar a la parte inflacionaria y cuánto énfasis a la parte Bueno, productiva. pero atrasarlo de menos sería, o sea, tenés que tomar una decisión, o devaluar o dejarlo como está. ¿Vos qué harías? ¿Devaluar? No, yo no, digo, ¿van a liberar el cepo o no van a liberar el cepo? Yo lo que digo es, tienen un problema. Hoy, uno de los... Bueno, liberaron una parte, la otra tienen que liberarla hasta fin de año. Uno de los elementos principales que te dice que vos tenés el tipo de cambio atrasado, uno de esos elementos es que no estás acumulando reservas. Entonces, no estás acumulando reservas, tenés un problema porque tenés reservas negativas. Y si tenés reservas negativas y el mercado te ve y te dice, mira, le tenés que pagar al fondo y además me tenés que pagar los bonos a mí, no tenés dólares negativos, tenés un problema. Ahora, ¿no estás comprando reservas por otra alternativa? No, lo que están decidiendo ahora es ver si pueden endeudarse con el exterior para engrosar las reservas. Endeudarse otra vez para engrosar las reservas. Pero no es una manera genuina y permanente de que vos acumules reservas. ¿A la espera de qué? A la espera de encontrar. Es una manera de alquilar dólares. Lo hicieron con... ¿Estás de acuerdo con Cristina? No, pero yo no sé con quién estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con lo que estoy diciendo. No sé lo que dicen los demás. Exactamente eso lo dijo Cristina. Bueno, me parece que lo dije hace mucho tiempo. Yo no sé de dónde se informa Cristina. Cristina está de acuerdo con vos, entonces. Pero es que en lugar de mirar si las cosas son ciertas o no, enseguida miramos con quién uno está de acuerdo. Entonces, el gobierno usó un blanqueo, en mi opinión, inmoral. En mi opinión, inmoral, porque le permitió a los que blanquearon con Macri, a los que blanquearon con Alberto Fernández, volver a blanquear. Primer punto. A los que blanquearon esta vez les dejó entrar un régimen especial de rebaja de impuestos a los bienes personales. Es decir, no pagas impuestos, pero además te doy estabilidad para no pagar impuestos. A mí me parece inmoral para con los que pagamos. Primer punto. Segundo punto. Primero usó el blanqueo. Después fue y se endeudó más con el fondo y con otros organismos multilaterales. ¿Esas son reservas tuyas? Esas son reservas que debes. Ahora, si yo me endeudo con el mercado otra vez, son reservas que debo. Las reservas que son tuyas son las que acumulas. No importa si es por inversión extranjera directa, no importa si es porque exportás más de lo que importás. Eso está siendo un problema para el gobierno. Ahora, el gobierno frente a este tipo de cosas se puede enojar y entonces emprenderla contra, no sé, Carlos Rodríguez, Cavallo, Marina Dal Poyetto, o puede decir, che, hay una parte muy importante de los economistas que me está diciendo que tengo un problema. ¿Qué está esperando el gobierno? Lo siguiente, está esperando esto, que por ahí le sale y seremos todos contentos, o por ahí no sale. Está esperando, otra vez, endeudarse de distintas maneras para alquilar estos dólares, a la espera de que mañana, por Vaca Muerta, por el campo y por la minería, Argentina esté con dólares holgados, a pesar de que el tipo de cambio sea muy malo para producir. Y desde el lado político, tengo elecciones, muy baja representación en diputados, en senadores, necesito llegar a esta elección lo suficientemente competitivo como para que me voten a mí y que cambie la actual composición tanto de diputados y de senadores. Eso creo que es un elemento adicional con el que el gobierno juega, que es, si me va bien, voy a estirar, que creo que Carlos Rodríguez habla del plan platita en dólares, voy a estirar este modelo que tiene problemas para ver si me va bien en la elección. Y una vez que me va bien en la elección, yo tengo más grados de libertad para acomodar. No sabemos si de verdad quiere acomodar o no, porque cuando alguien le marca un problema, inclusive con buena intención, se enojan mucho y porque muchas veces es un gobierno muy ideologizado. Pero vos conocés también que es a veces no me escuches, sino que mirá lo que hago. No le hagas caso a lo que yo digo, sino a lo que hago. Pero yo estoy... En un gobierno que, digamos, plantea un debate público bastante intenso a partir de la Pero yo veo lo que hace el gobierno. Miren, en la época de Macri le decían que es parecido ahora, ¿sí? Que es... a los empresarios que tienen que competir, no lloren, pónganse los pantalones y compitan cuando se atrasa el tipo de cambio. Pero también es cierto que cuando vos producís, estás tratando de exportar tu Estado. Entonces, un empresario en la Argentina tiene determinado margen para mejorar cuán productivo es él. Después tiene los impuestos, la infraestructura, la justicia, las legislaciones laborales. Entonces, ¿Van a votar las reformas para que baje el costo argentino? Lo que tiene que decir el gobierno es, si vos me atrasás muy rápido el tipo de cambio y yo no te mejoré todo esto a la misma velocidad, voy a condenar a sectores de la economía
a que perezcan cuando en realidad podrían sobrevivir y ser competitivos y producir y generar empleo en la Argentina. Mic check, 1, 2, 3, final countdown, no time.